Muchas caras de la fama del rock y el pop se han asociado con lo macabro. Desde el Club 27 hasta la teoría de conspiración de Paul is Dead, la especulación de los fanáticos sobre el significado verdadero detrás de ciertos éxitos ha resultado en una mitología sombría. Aunque muchas leyendas urbanas vinculadas a canciones famosas han sido desmentidas por los propios artistas, las historias, muchas de las cuales son inquietantes, siguen vigentes. Aquí te dejo 12 inquietantes leyendas urbanas en la música. The House of the Rising Sun. La Casa del Sol Naciente en realidad es una canción popular con autoría desconocida. Los musicólogos dicen que se basa en la tradición de las baladas antiguas. Muchos cantantes la han grabado. El primero fue Tom Ashley en 1932 y el más famoso fue The Animals en 1964. Esta versión cambia la narración de la canción desde el punto de vista de una mujer llevada a una vida de degradación a la de un hombre, cuyo padre ahora es un jugador y un borracho, en lugar de la novia en versiones anteriores. Cuenta la historia de una vida que salió mal en Nueva Orleans. Muchas versiones también solicitan a un hermano o padres e hijos evitar el mismo destino. Ha habido muchas teorías sobre dónde y qué es en realidad la Casa del Sol Naciente en Nueva Orleans. Algunos sugieren que es una prisión y algunos otros que es un burdel. Nadie lo sabrá nunca a ciencia cierta. Quizás a veces las letras son solamente letras. Stairway to Heaven. Muchos teóricos de la conspiración creen que en Escalera al Cielo de Led Zeppelin hay un mensaje satánico. El teleevangelista Paul Crouch trajo esta acusación a la corriente principal en 1982, alegando que, cuando se toca hacia adelante, el verso dice algo como: si hay un ajetreo en tu seto, no te alarmes ahora, es solo una limpieza de primavera para la reina de mayo. Sí, hay dos caminos que puedes seguir, pero en el camino largo, todavía hay tiempo para cambiar el camino en que estás. Cuando se toca al revés, supuestamente dice: oh, escucha a mi dulce Satán, aquel cuyo pequeño camino me entristecería, cuyo poder es Satán. Él te dará 666. Hubo un pequeño cobertizo donde nos hizo sufrir, triste Satán. La verdad es que parte de la canción suena similar a la interpretación de Crouch cuando se toca hacia atrás, pero es solo una extraña coincidencia. Robert Plant dijo sobre los cargos de satanismo al revés: debes de tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que la gente haría eso. La mayoría de las canciones de Foo Fighters. Según los mitos persistentes, aproximadamente la mitad de la discografía de Foo Fighters hace referencia al ex compañero de banda de Dave Grohl, Kurt Cobain. Las dos más comúnmente asociadas con el líder de Nirvana son My Hero y Everlong, ambas del álbum de la banda The Color and the Shape. My Hero, en particular, tiene un título que simplemente grita: le debo mi carrera a Kurt, y Everlong supuestamente trata sobre las frecuentes batallas de Cobain con la drogadicción. La verdad es que My Hero trata sobre todos los héroes de la infancia de Grohl, mientras que Everlong es una canción de amor escrita para su nueva novia luego del divorcio de su ex esposa. Sin embargo, hay una canción que en realidad trata sobre Kurt Cobain, Friend of a Friend, escrita después de que Grohl se uniera a Nirvana, pero lanzada en el álbum acústico de 2005, y detalla sus primeras impresiones de sus nuevos compañeros de banda. Louie Louie. El éxito de 1964, Louie Louie, es uno de los discos más pobremente grabados que jamás haya llegado al top 40. La mayoría de las voces en la toma de la canción fueron en un gran micrófono que colgaba del techo. Por esta razón, es imposible entender lo que canta el cantante principal, por lo que los fanáticos se pusieron manos a la obra tratando de inyectar las letras más lujuriosas que sus sucias mentes pudieran imaginar. La controversia resultante condujo a una investigación completa del FBI. Sin embargo, concluyó que no podía procesar algo tan difícil de entender, y el furor se calmó. Pero las letras son en realidad tan domésticas como las del original de 1956 de Richard Berry. Por un lado, las letras suenan como las originales, cuando sabes cuáles son, aunque la primera línea del último verso permanece perdida y flotando en ese estudio en algún lugar. American Pie. El cantante Don McLean deja gran parte de la reflexión sobre su monumental épica American Pie de 1972 abierta a la especulación. La canción, después de todo, se siente líricamente abierta, como un sueño sónico. Lo que McLean ha admitido es que la melodía se centra en el accidente aéreo de 1959 que mató a Holly Valance y Bebop Bopper, y lo que sucedió con el rock and roll en los años siguientes. Miss American Pie es el símbolo de los años 50 de Estados Unidos, el fallecimiento del cual se lamenta el cantante. Pero aparte del hecho de que los informes oficiales y las fotos del accidente no revelan el nombre de ese avión,
El propio McLean se vio obligado a emitir un comunicado de prensa en 1999 para desacreditar este mito de una vez por todas. La creciente leyenda urbana que American Pie era el nombre del avión de Buddy Holly la noche en que se estrelló, matándolo a él, a Richie Valens y a Big Bopper, no es cierta. Yo establecí ese término. The Kids. The Kids es una canción que termina en un coro discordante de niños gritando y llorando. La historia cuenta que el productor, Bob Ezrin, les dijo a sus hijos que su madre estaba muerta para obtener una reacción tan emocional e intensa. No está fuera de discusión creerlo, teniendo en cuenta que escucharlo es una experiencia perturbadora en sí misma. Pero al parecer no es cierto. En las notas de Liner a la antología de Lou Reed, Entre Pensamiento y Expresión, Ezrin simplemente grabó a sus hijos a la hora de acostarse cuando estaban de mal humor. Es algo que has visto miles de veces, pero debido a la comprensión y la forma en que está en tu cara, en la canción es implacable y está totalmente seco. Está completamente seco, está distorsionado y está muy comprimido. Lo hace tan increíblemente emotivo que las personas lo acusaron de golpear a sus propios hijos. In the Air Tonight. El éxito de 1981 de Phil Collins, In the Air Tonight, tiene una teoría inusual sobre su significado. Algunos dicen que Collins vio a un hombre golpeado y arrojado a un río, después de robar sus boletos de Phil Collins, y escribió esa canción sobre esa experiencia. Una versión de esta historia incluso tiene a Phil haciendo trabajo de detective para encontrar la identidad del espectador, invitándolo a un concierto gratis, sin revelar por qué, y luego humillándolo frente a una gran multitud. La esposa del chico se divorcia de él, pierde su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La leyenda urbana fue impulsada por el sencillo de Eminem, Stan, donde hace referencia a la leyenda urbana en el verso final, rapeado como el personaje de Stan. Collins descartó el rumor, diciendo que la canción era sobre su divorcio. Love Roller Coaster. El grito de Love Roller Coaster se menciona en la película de terror Leyenda Urbana de 1998, en la que un personaje afirma que fue el de una mujer de la limpieza apuñalada en un rincón oscuro del estudio de grabación donde los Ohio Players estaban grabando el disco. Este ridículo rumor surgió simplemente porque puedes escuchar lo que suena como una mujer gritando en la exitosa canción de 1975, justo antes del segundo verso, durante el solo de guitarra. Pero ese grito fue un efecto utilizado para recrear la sensación de estar en una montaña rusa. De hecho, no es una mujer, sino el tecladista William Billy Beck. Hay un sonido de alarma de incendio en su éxito anterior, Fire, pero eso no significa que realmente hubo un incendio en el estudio, ¿o sí? Puff, The Magic Dragon. En los 60s, siendo lo que eran, cualquier canción basada en letras indirectas o alegóricas estaba sujeta a una reinterpretación como canción de drogas, y así sucedió con Puff, el dragón mágico. Puff era un nombre obvio para una canción sobre fumar marihuana. La letra fue escrita por el estudiante de Cornell, Lenny Lipton, en 1959. Una tarde particularmente melancólica, Lipton se dio cuenta de que su infancia se había ido para siempre. Y después de leer el cuento de Costar, el dragón, de Ogden Nash, en la biblioteca de la universidad, se aventuró cerca de Ithaca para visitar a su amigo y compañero de estudios, Lenny Edelstein. Sin embargo, no había nadie en casa, por lo que Lenny entró y usó la máquina de escribir para elaborar una oda a sus días sin preocupaciones. El compañero de cuarto de Edelstein, Peter Yarrow, finalmente encontró el poema y escribió la música para la canción. Fire and Rain. Fire and Rain de James Taylor es una de esas canciones populares clásicamente deprimentes que permanece en tu cabeza durante días después, porque es muy conmovedora. Y la razón por la que golpea tan fuerte es que Taylor escribió la canción en honor a su novia, Susan, quien murió en un accidente aéreo mientras se dirigía a visitarlo. Eso dice la leyenda, pero la canción en realidad está dividida en 3 partes, con cada sección escrita sobre una parte diferente de su vida. El primer verso en realidad es sobre la muerte, pero Susan no era su novia, era simplemente una conocida de la que había oído hablar por rumores. Y la otra línea, que parece describir un accidente aéreo, es en parte sobre su recuperación de la depresión y el abuso de sustancias, estimulada por el fracaso de la banda anterior de Taylor, The Flying Machine, o La Máquina Voladora en español. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds es una canción de los Beatles sobre drogas. No estoy exactamente abriendo nuevos caminos con este mito, ya que casi cualquier canción de los Beatles que la gente no entienda completamente se agrupa en la categoría de oda a las drogas. Sí, por supuesto, hay canciones sobre el consumo de drogas en la discografía de los Beatles,
pero esta no lo es. Claro, es una feliz coincidencia que la canción sea bastante disparatada y que las letras L, S y D se encuentran, y nada menos que en orden, en el título de la canción. Desafortunadamente, el significado legítimo no es tan escandaloso. Lucy en el cielo con diamantes trata sobre una imagen que el hijo de Lennon, Julian, dibujó en la escuela. Julian llegó un día con una imagen de una amiga de la escuela llamada Lucy. Había dibujado algunas estrellas en el cielo y lo llamó Lucy en el cielo con diamantes. Better By You, Better Than Me. Hubo un largo periodo de tiempo en los años 70 y 80 en el que los padres estaban ansiosos por culpar de las malas acciones de sus hijos a la música que estaban escuchando, particularmente si esa música era heavy metal, también conocida como la música del diablo. Y en 1985, Judas Priest se llevó la peor parte con Better By You, Better Than Me, una versión de una canción original de Spooky Tooth. La versión de heavy metal ha sido acusada de ocultar el mensaje subliminal "hazlo", que según los informes provocaron los suicidios de 2 hombres en 1985. La banda incluso se vio envuelta en una demanda civil por el asunto. El caso fue desestimado. Tocaron las partes del álbum varias veces durante el juicio y no encontraron tales mensajes incrustados en la canción. Ninguno en absoluto. El cantante principal, Rob Halford, más tarde comentó que estar posicionado incorrectamente como el catalizador en tal tragedia lo destrozó por dentro. Así que deberían dejar de difundir estos mitos. Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.